Si te dieran la oportunidad de ver el Coliseo en la época del Imperio Romano, probablemente no lo reconocerías de inmediato. Pero, ¿por qué? Lo que vemos ahora es como si solo quedara la mitad de lo que antes fue un edificio enorme. Una parte de él está casi completa, mientras que la otra parece cortada y completamente desaparecida. Muchos piensan que simplemente se dañó con el paso del tiempo, pero la verdad es que cada muro perdido y cada piedra que ya no vemos hoy tiene su propia historia. No se derrumbaron solos. Y para entender por qué el Coliseo se ve así ahora, primero tenemos que recordar lo hermoso que era cuando se construyó por primera vez. Pero antes de que empecemos la discusión, me gustaría pedirte un like y que te suscribas a nuestro canal. Esto es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Así que vamos a empezar. La construcción del Coliseo comenzó durante la época del emperador Vespasiano, alrededor del año 70 después de Cristo, y se terminó después de aproximadamente 8 años bajo el liderazgo de su hijo, el emperador Tito. Hasta ahora, todavía se considera uno de los anfiteatros más grandes jamás construidos en la historia. Más de 50,000 personas pueden sentarse aquí al mismo tiempo. Se utiliza para combates de gladiadores, espectáculos y otros grandes eventos públicos. Para los romanos, esto no era solo una arena, sino también un símbolo del poder y la riqueza de su imperio. Cuando el Coliseo aún era nuevo, no era de color gris como lo vemos hoy en día. Según los historiadores, su exterior estaba cubierto de piedra caliza blanca proveniente de Tívoli. Por eso, cuando le daba el sol, todo el edificio casi brillaba desde lejos. Otra cosa impresionante es cómo fue construido. Los romanos no dependieron de cemento grueso para unir las piedras grandes. En cambio, moldearon cuidadosamente cada bloque para que encajara exactamente uno con otro. Por eso toda la estructura quedó muy resistente. Pero su método no terminó ahí. Dentro de las piedras también colocaron grandes abrazaderas de hierro o sujetadores de metal. Esto sirvió como una especie de cerradura que mantenía unidos los bloques adyacentes para que no se separaran fácilmente. Se estima que se usaron aproximadamente 300 toneladas de hierro en todo el edificio. Dentro del Coliseo, lo que se ve es aún más impresionante. Los asientos de los ricos y altos funcionarios estaban hechos de mármol. En muchos de los arcos había estatuas de diferentes dioses y personas importantes de Roma. Cuando hacía mucho calor, había una gran tela que servía como protección contra el sol llamada velarium. Se extendía sobre la arena para dar sombra a los miles de espectadores. Era un sistema enorme operado por marineros expertos de la armada romana. En pocas palabras, el Coliseo no solo fue construido para durar unas cuantas décadas, sino que también fue diseñado para permanecer en pie durante muchísimo tiempo y servir como símbolo del Imperio Romano para las generaciones futuras. Pero sin importar cuán resistente sea un edificio, llegará el momento en que empezará a enfrentar problemas inesperados. Y ese fue el comienzo de su lenta transformación. A pesar de esto, con el paso de los siglos, el uso del Coliseo cambió por completo. Ya no era una arena para gladiadores. En cambio, se convirtió en parte de la vida cotidiana de la gente en Roma. Dentro de los grandes arcos vivieron varias familias. Algunos construyeron casas y almacenes. También hubo partes del Coliseo que se usaron para animales y para algunas actividades religiosas durante la Edad Media. También cambió la antigua arena en el centro del edificio. Con el paso del tiempo, fue cubierta por tierra y otros artefactos. Según algunos registros históricos, hubo partes de este lugar que se usaron como jardín o huerto. Si hubieras visitado el Coliseo en ese entonces, probablemente no habrías pensado de inmediato que alguna vez fue un símbolo del Imperio Romano. En cambio, se parecía más a una pequeña comunidad donde vivían y trabajaban familias. Pero mientras más tiempo se usaba como vivienda, más se iba deteriorando el edificio. Cuando necesitaban una puerta o ventana adicional, hacían agujeros en las gruesas paredes. Por eso, poco a poco, algunas partes de la estructura se fueron debilitando. También, muchos de los mármoles que antes embellecían el Coliseo fueron retirados y reutilizados en otros edificios de Roma. Poco a poco, al anfiteatro también se le añadieron paredes de ladrillo y madera, por lo que su apariencia original cambió. Durante la Edad Media todavía no existía el concepto de preservar edificios históricos como lo hacemos hoy en día. Para muchas personas en ese entonces, el Coliseo era solo un edificio resistente que podía ser habitado o utilizado como fuente de materiales. Esta situación duró varios siglos. Hasta ahora, todavía se pueden encontrar rastros de viviendas dentro del Coliseo. Los arqueólogos han descubierto restos de chimeneas
y otras señales de que alguna vez hubo personas viviendo dentro del anfiteatro. Al llegar el siglo XII, el papel del Coliseo cambió aún más. Una poderosa familia en Roma, la familia Frangipani, convirtió el anfiteatro en parte de su sistema de defensa. Fortalecieron algunas partes del edificio para que sirviera como fortaleza. Por un lado, esto ayudó porque algunas partes del Coliseo no se derrumbaron de inmediato. Pero cuando el poder cambió en Roma, también cambió el destino del edificio. En lugar de preservarlo, algunos vieron el Coliseo como una enorme fuente de piedra de alta calidad. Aquí comenzó el desmantelamiento más organizado del anfiteatro. No era simplemente robo por parte de la gente. En diferentes épocas, algunas autoridades e incluso algunos papas permitieron que se tomaran piedras del Coliseo para usarlas en otros proyectos en Roma. Por eso, poco a poco se fue perdiendo gran parte del anfiteatro. No desapareció solo por un terremoto o una guerra. En cambio, fue desmantelado lentamente durante muchos siglos mientras sus piedras se usaban para construir iglesias, palacios y otros edificios importantes de la ciudad. En pocas palabras, el Coliseo no simplemente fue destruido por el paso del tiempo. Gran parte de él volvió a formar parte de la Nueva Roma. Esta también es una de las razones por las que hasta hoy solo queda la mitad de su forma original. Además, con el paso del tiempo, el tamaño del Coliseo sigue disminuyendo. No es por un gran terremoto o una guerra, sino porque cada día hay piedras que poco a poco se van quitando de aquí. Cada gran bloque de travertino es muy resistente y está listo para usarse. Ya no es necesario extraer nuevas piedras de lugares lejanos. Por eso es más rápido y más barato para los constructores simplemente tomar las piedras del antiguo anfiteatro. Por eso antes era común ver largas carretas tirados por bueyes que transportaban grandes bloques fuera del Coliseo. Estos se llevaban a diferentes partes de Roma para usarlos en nuevos edificios. Según los historiadores, muchas iglesias, palacios y otros edificios importantes en Roma usaron piedras provenientes del Coliseo. Uno de los ejemplos más conocidos es la Basílica de San Pedro, donde hay piedras de travertino que se tomaron del anfiteatro. Con el permiso de las autoridades de esa época, hay otro dicho famoso en Roma que dice: lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini. Esto significa que lo que no hicieron los bárbaros lo hizo la familia Barberini. Esto no significa que ellos fueran los únicos que desmantelaron el Coliseo. Solo es un dicho famoso que se refiere al uso generalizado de piedras antiguas durante la época de la familia Barberini y del Papa Urbano VIII en el siglo XVII. Pero no solo las grandes piedras fueron importantes. También las decoraciones de mármol dentro del Coliseo poco a poco desaparecieron. Algunas se reutilizaron como decoración en otros edificios. Otras fueron trituradas y quemadas en hornos de cal para hacer cal viva. Cuando se mezcla con arena y agua, se convierte en mortero que se utiliza para construir casas, iglesias y otros edificios. En pocas palabras, el mármol que antes era valioso y embellecía el Coliseo, se convirtió en un material común utilizado para construir nuevas estructuras. Esta es también la razón por la que casi no queda mármol dentro del anfiteatro hoy en día. Lo que vemos son las paredes resistentes y la estructura de concreto que antes estaban cubiertas de piedras lisas y decoraciones valiosas. Si lo piensas bien, en realidad no desapareció gran parte del Coliseo, solo cambió de forma. Hay piedras que se convirtieron en parte de las iglesias, hay piedras que se volvieron parte de los palacios, y hay mármol que se convirtió en mortero que unió los edificios que se construyeron después. Ahora, después de muchos siglos, de alguna manera el antiguo Coliseo sigue viviendo en diferentes partes de la ciudad de Roma. Pero todavía queda una pregunta. Si hay tantos edificios antiguos en Roma, ¿por qué el Coliseo es uno de los lugares más comunes de donde se sacan materiales? La respuesta es simple. Las piedras utilizadas para construirlo son de altísima calidad. Por eso, para los constructores de esa época, era más práctico tomar las piedras del Coliseo que empezar de nuevo extrayendo materiales de una cantera. Otra de las razones más importantes por las que el Coliseo se fue debilitando poco a poco es el hierro que estaba oculto dentro de sus muros. Cuando construyeron el anfiteatro, los ingenieros romanos usaron abrazaderas de hierro para unir los grandes bloques de piedra. Por eso, toda la estructura se volvió más resistente. Pero después de muchos siglos, el hierro se convirtió en un material valioso. Poco a poco, los trabajadores perforaron las paredes para alcanzar el hierro escondido dentro. Cuando ya obtenían el hierro, lo volvían a fundir y lo convertían en herramientas como clavos, utensilios y otros objetos de uso diario. Hasta ahora, todavía se pueden ver en el Coliseo
miles de pequeños agujeros en las piedras. Según muchos arqueólogos, gran parte de estos agujeros quedaron después de que se retiraron las abrazaderas de hierro que antes unían los bloques de piedra. A medida que se quitaba más hierro, la unión de todo el edificio se debilitaba aún más. El Coliseo no se derrumbó de inmediato, pero con el paso de los años fue más fácil para los terremotos, la lluvia y los deslizamientos de tierra destruir las partes que ya no tenían suficiente soporte. Al mismo tiempo, comenzaron a circular muchas historias sobre el antiguo anfiteatro. Algunos creen que hay espíritus del pasado dentro de los oscuros pasillos. Otros evitan pasar cerca de él durante la noche. Aunque no hay pruebas sólidas de que esas historias sean ciertas, ya forman parte de las leyendas de la antigua Roma. Pero aunque existan esas creencias, el desmantelamiento del edificio no se detuvo por completo. Se siguieron utilizando sus piedras y mármol en diferentes proyectos de la ciudad. El gran cambio solo llegó en el siglo XVIII. Durante la época del Papa Benedicto XIV, él declaró que el Coliseo debía ser protegido. Él creía en la tradición que decía que muchos cristianos fueron martirizados durante la época del Imperio Romano, aunque muchos historiadores modernos también dicen que hay poca evidencia directa que demuestre que ocurrieron matanzas a gran escala dentro del mismo Coliseo. A pesar de esto, esa decisión fue muy importante. Se colocaron cruces dentro del anfiteatro y se prohibió la continua extracción de piedras. Este fue uno de los pasos más importantes que ayudó a evitar la desaparición total del Coliseo. Si eso no hubiera sucedido, probablemente quedaría aún menos de la estructura que vemos hoy en día. Al llegar el siglo XIX, el propósito de la gente cambió. En lugar de desmantelar, comenzaron a investigar. Se realizaron las primeras grandes excavaciones arqueológicas bajo la arena. Aquí descubrieron el hipogeo, un sistema muy extenso de pasadizos, habitaciones y mecanismos ocultos bajo el piso. Aquí se preparaban los gladiadores, los animales y los equipos antes de que comenzaran los espectáculos. También había mecanismos de elevación, elevadores que usaban cuerdas, poleas y mecanismos de madera para levantar de repente a los animales o decoraciones hacia la arena. Para los espectadores de antes, parecía que de repente aparecía el león o las escenas en medio del espectáculo. Pero lo que no sabían era que cientos de trabajadores se movían al mismo tiempo bajo sus pies para operar este sistema tan complicado. Ahí es donde los arqueólogos demostraron que el Coliseo no era solo una arena enorme, también es una obra maestra de la ingeniería romana que se adelantó por cientos de años a muchas de las tecnologías utilizadas en épocas posteriores. Una de las razones por las que tantas partes del Coliseo han sobrevivido hasta hoy son las habitaciones ocultas debajo de la arena. Después de que se dejó de usar el anfiteatro, poco a poco fue cubierto por tierra, piedras y otros restos del pasado. A primera vista parece que no tiene utilidad, pero en realidad sirvió como una protección natural. Debido a que muchos de los pasadizos debajo de la arena quedaron cubiertos, no sufrieron tantos daños en comparación con las paredes expuestas a la lluvia, el viento, los terremotos y las personas que tomaban piedras. Por eso, cuando comenzaron las excavaciones arqueológicas después de muchos siglos, muchos de los mecanismos que estaban debajo de la arena todavía se encontraron. Hasta ahora, los visitantes todavía pueden ver parte del sistema subterráneo tan complicado que alguna vez hacía posibles los espectáculos en el Coliseo. Pero hay otra pregunta que también ha sido motivo de reflexión para los historiadores. ¿Por qué parece que solo una parte del Coliseo es la que casi ha desaparecido por completo? Si observas el edificio hoy, notarás que la parte norte está más intacta, mientras que la parte sur es la que sufrió el mayor daño. Al principio, la gente tenía diferentes teorías. Algunos decían que estaba maldito, otros creían que fue destruido a propósito. Pero según los estudios modernos de ingenieros y arqueólogos, la explicación es más simple. No hubo una sola causa que destruyera el Coliseo. Fue una combinación de la naturaleza y de las acciones humanas. Primero, el lugar donde se construyó el Coliseo solía ser un lago artificial que formaba parte del palacio del emperador Nerón. Antes de comenzar la construcción, los romanos drenaron primero el lago y construyeron una base muy profunda. Su ingeniería era impresionante, pero aún así, las condiciones del suelo debajo de las diferentes partes del edificio seguían siendo variadas. Después, una serie de terremotos golpeó la parte central de Italia durante varios siglos. Según los historiadores, algunos de los daños más grandes al Coliseo ocurrieron después de los fuertes terremotos del siglo IX, y especialmente en el siglo XIV. Con cada terremoto, las grietas en las paredes se hacían más grandes, y como ya se habían quitado mucho hierro y piedra de la estructura,
se debilitó aún más. Es como una gran mesa a la que poco a poco le van quitando los tornillos. Al principio, todavía se mantiene firme de pie, pero mientras más soportes se pierden, llega un momento en que ya no puede sostener su propio peso. Así fue lo que le pasó al Coliseo. No se cayó en solo un día. Poco a poco se fue debilitando durante muchos siglos hasta que finalmente una gran parte de la pared exterior se derrumbó por completo. A pesar de todo lo que ha pasado, una gran parte del anfiteatro sigue en pie. Y esa es la razón por la que hasta hoy el Coliseo sigue siendo considerado como uno de los ejemplos más impresionantes de la ingeniería romana en todo el mundo. Durante muchos siglos el Coliseo continuó debilitándose, no solo por las personas que tomaban piedras, sino también porque ya no había suficientes personas que cuidaran y mantuvieran ese enorme edificio. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, poco a poco se perdió el financiamiento y la organización necesarios para mantener el anfiteatro. Pasaron cientos de años sin casi ninguna reparación importante. Luego llegó uno de los terremotos más fuertes en la historia de Roma. En 1349, un fuerte terremoto sacudió la parte central de Italia. Según los historiadores, gran parte de la pared exterior sur del Coliseo se derrumbó debido a este terremoto. El daño fue enorme. Miles y miles de bloques de piedra cayeron alrededor del edificio. Desde entonces, la forma perfectamente circular original del Coliseo nunca volvió a ser restaurada. Esta también es la razón por la que hay tantas piedras sueltas esparcidas alrededor. En los siglos siguientes, muchas de esas piedras se reutilizaron para construir diferentes edificios en Roma, porque era más fácil tomarlas que extraer nuevas piedras de canteras lejanas. Al mismo tiempo, también continuó la extracción de hierro y otros materiales valiosos que quedaban en las partes restantes del edificio. Debido a la combinación de terremotos, desmantelamiento y el paso del tiempo, poco a poco se fue formando la apariencia del Coliseo que vemos hoy en día. Es notable que una parte está más completa mientras que el otro lado casi ha desaparecido. Mucha gente se pregunta por qué simplemente no lo reconstruyeron. La razón no es tan simple. Con el paso de los siglos, el Coliseo se volvió muy importante como un monumento histórico. En lugar de reconstruirlo usando nuevos materiales, los expertos en conservación eligieron preservar la parte original que queda. En el siglo XIX comenzaron grandes proyectos de restauración para evitar el continuo deterioro. Si observas el Coliseo hoy en día, verás grandes soportes hechos de ladrillo en algunas partes de la pared exterior. No forman parte del diseño original de los romanos. Estos fueron añadidos por los ingenieros para soportar la estructura restante y evitar el colapso total de las paredes. Hasta ahora, los ingenieros y especialistas en conservación siguen monitoreando la condición del Coliseo. Regularmente revisan las grietas, los cimientos y las paredes para asegurarse de que siga en pie para las próximas generaciones. En pocas palabras, el Coliseo que vemos hoy no es solo una reliquia de la antigua Roma, también es una prueba de lo difícil que es conservar un edificio que ha estado en pie durante casi 2000 años y que sigue siendo admirado por todo el mundo. Hasta ahora, el cuidado del Coliseo aún no ha terminado. En lugar de reconstruir la mitad que falta, los expertos en conservación prefirieron proteger las partes originales que aún quedan. En diferentes épocas colocaron ladrillos de soporte y otros refuerzos en las paredes que estaban en peligro de colapsar. Si visitas el Coliseo hoy notarás que hay algunas partes del edificio que tienen un color y material diferente. Esas no son parte de la construcción romana original. Esas se añadieron en los proyectos de restauración para apoyar las paredes antiguas y evitar más colapsos. Actualmente los ingenieros y especialistas en conservación siguen monitoreando el estado de todo el edificio. Revisan regularmente las grietas, los cimientos y el movimiento de las piedras para poder intervenir de inmediato si hay alguna parte que necesita reparación. Su objetivo no es hacer que el Coliseo luzca como nuevo. El objetivo es preservar la historia original que aún queda. Mientras continúan los proyectos de restauración, los arqueólogos también están haciendo nuevos descubrimientos. De vez en cuando aparecen piedras antiguas en otras partes de Roma, mientras se realizan construcciones o renovaciones. Cuando hay evidencia clara de que provienen del Coliseo o de otros edificios antiguos, se estudian cuidadosamente para comprender mejor la historia de la ciudad. Esto también es un recordatorio de lo extendido que era el uso de materiales de edificios antiguos en ese entonces. Hay otro dicho famoso que a menudo se asocia con el Coliseo. Se dice que fue el monje Beda el Venerable quien escribió en el siglo VIII la frase
Mientras el Coliseo esté en pie, Roma permanecerá. Cuando caiga Roma, también caerá el mundo. No es una profecía ni una predicción sobre el fin del mundo, sino una declaración simbólica sobre la importancia de Roma como centro de una gran civilización. Y durante casi 2000 años una cosa se mantuvo cierta: el Imperio Romano cayó. Los reyes, papas y gobiernos cambiaron una y otra vez. Pasaron guerras, terremotos y diferentes desastres, pero gran parte del Coliseo sigue en pie. Cuando lo vemos hoy, no solo vemos un edificio antiguo, vemos casi 2000 años de historia grabados en cada piedra. Podemos ver las huellas de los terremotos. Podemos ver las partes donde se quitaron el hierro y el mármol. Podemos ver las restauraciones que hicieron diferentes generaciones para salvar la estructura que queda. Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que el Coliseo es tan importante. No es porque siga siendo perfecto, sino porque muestra claramente que incluso la mayor creación del hombre puede ser destruida por el tiempo, la naturaleza y por las mismas personas. Pero también muestra que cuando una generación elige cuidar su historia, todavía existe la oportunidad de transmitir la nanía a las siguientes generaciones. Así que cada vez que miramos las ruinas del Coliseo, no solo estamos viendo los restos del Imperio Romano, estamos viendo uno de los recordatorios más importantes de la historia de que una civilización no solo se mide por los edificios que construyó, sino por los edificios que eligió salvar y preservar para el futuro. Aún así, lo más impresionante de todo no es el tamaño del Coliseo ni la cantidad de peleas que se llevaron a cabo allí. Lo verdaderamente impresionante es su influencia en el mundo hasta el día de hoy. Casi todos los estadios modernos que se usan hoy en día tienen conceptos que se vieron por primera vez en el Coliseo. Por ejemplo, su forma circular ofrece una vista clara a los espectadores sin importar dónde estén sentados. Este sistema sirvió de inspiración para muchos estadios de fútbol, estadios de béisbol y arenas de conciertos en diferentes países. Incluso la manera de permitir la entrada y salida rápida de miles de personas fue mejorada por primera vez por los ingenieros romanos. Tenían docenas de entradas y escaleras cuidadosamente diseñadas para evitar que la gente se aglomerara. Hasta ahora, muchos arquitectos modernos todavía usan este mismo principio al construir grandes estadios. Hay otra cosa impresionante sobre el Coliseo que rara vez se menciona. No solo el edificio en sí era muy avanzado, también la manera de manejar a la enorme cantidad de espectadores era realmente admirable. En la época del Imperio Romano, podía recibir aproximadamente entre 50,000 y 80,000 personas dependiendo de la época y de la disposición de los asientos. Pero lo más sorprendente es que la gente no entraba simplemente. Ya tenían un sistema que es casi igual al que vemos en los estadios modernos de hoy. Cada espectador tenía una entrada y un asiento asignados. Las entradas y las escaleras estaban numeradas para que cada persona pudiera llegar rápidamente a la sección correcta. Gracias al buen diseño del edificio, miles de personas podían entrar y salir sin estar demasiado apretadas. Esta es una de las razones por las que hasta ahora los arquitectos siguen estudiando el diseño del Coliseo. Además, no todos los espectadores tenían el mismo lugar. Se podía ver de inmediato en el asiento cuál era el estatus de una persona en la sociedad. Los más cercanos a la arena eran para el emperador, los senadores y otros altos funcionarios. En la parte más alta se sentaban los ciudadanos comunes, mientras que la parte más alta normalmente estaba reservada para las mujeres que no pertenecían a la familia real y para los ciudadanos más pobres. Con solo mirar los asientos ya se podía ver la estructura de la sociedad de la antigua Roma. Otro invento asombroso de los romanos era la enorme tela protectora contra el sol llamada velarium. Cuando hacía mucho calor, la extendían sobre una gran parte de la arena para dar sombra a los espectadores. No era una simple carpa pequeña. Era enorme y estaba formada por piezas separadas de tela gruesa que se sujetaban con cuerdas y postes en la parte superior del Coliseo. Según los historiadores, los marineros expertos de la Armada Romana eran los encargados de operar este sistema porque estaban acostumbrados a manejar grandes velas y cuerdas complicadas en el mar. Mientras miles de personas observaban desde arriba, había cientos de trabajadores debajo de la arena. No eran gladiadores. Ellos eran los carpinteros, mecánicos, cuidadores de animales y otros trabajadores que hacían funcionar todo el espectáculo. Cuando era necesario que un león u otro animal salvaje saliera de repente, ellos usaban elevadores de madera y poleas para subirlo desde debajo de la arena. Cuando era necesario cambiar la decoración del escenario,
ellos también se encargaban de eso. En pocas palabras, mientras la gente veía el espectáculo arriba, había otra operación enorme que ocurría silenciosamente bajo sus pies. Otra cosa sorprendente es la cantidad de animales salvajes que llevaron al Coliseo. Según los historiadores, había leones, tigres, leopardos, osos, elefantes, rinocerontes, cocodrilos, hipopótamos e incluso jirafas que fueron traídos de diferentes partes del Imperio Romano. Algunos incluso provenían del norte de África y del Medio Oriente. El viaje de estos animales era sumamente difícil. Los transportaban en barcos y carretas antes de llegar a Roma. Esto solo demuestra cuán grande era el poder y las conexiones del Imperio Romano en esa época. Hoy en día, la razón por la que millones de personas visitan el Coliseo es diferente. Ya no van para ver combates, van para ver en persona una de las mayores obras del mundo antiguo. Y tal vez ese sea el mayor cambio en la historia del Coliseo. El lugar que alguna vez fue símbolo de poder y entretenimiento sangriento, ahora se ha convertido en un símbolo de historia, cultura y la excelencia de la ingeniería antigua que sigue siendo admirada por todo el mundo.